Hola, buenos días. Buenos días a todos. Mi nombre es María Naranjo, soy la directora de la industria agroalimentaria de ICEX España Exportación e Inversiones. Desde ICEX venimos trabajando, como sabéis, trabajamos en la promoción internacional de la industria agroalimentaria. Siempre decimos que España es una food nation, pero si queremos ser esa food nation, y esta mañana lo decía también José Miguel Herrero, es importantísimo que la innovación sea una marca diferencial de España en los mercados internacionales. Tenemos aquí, y antes lo decía Bea Romanos, el ecosistema innovador no son solamente las startups, que son un elemento fundamental, es también los fondos de inversión, son también otros operadores como aceleradoras. Estamos en casa de Kilómetro Cero en este superevento a los que quiero dar las gracias por organizarlo, y tenemos administraciones públicas o a la administración pública en este caso representada por Carlos que es fundamental, que es CEDETI, que tiene un papel esencial en la aceleración. Solamente unas consideraciones esenciales de esta mesa que va a moderar Beatriz. Nosotros venimos mapeando el ecosistema FoodTech desde hace ya 5 años, y después de unos años donde veíamos bastante luz, porque veíamos unas tasas de crecimiento de nuestro ecosistema muy elevadas, en 2024 esto dejó de ser así. Entonces, estamos viviendo un momento de reestructuración donde todavía vemos muy lejos a aquellos países que son verdaderamente líderes en innovación, y tenemos retos. El reto del crecimiento de la escalabilidad es uno de ellos, pero está muy unido al de la transferencia tecnológica, y está muy unido también al tema del foco y de la proyección internacional. Nosotros no podemos ser un ecosistema solamente centrados en nosotros mismos. Será muy importante ver qué ven los corporates fuera que no tenemos nosotros, dónde estamos fallando, y también estudiar modelos de éxito, es decir, aquellas startups como la de Bosco, que han sido capaces de mirar más fuera de España, más allá de España, y triunfar en las rondas de financiación en los mercados internacionales. Eso es importantísimo. Y también pensar que en ese ecosistema descentralizado que vive España, que es una maravilla desde muchos otros puntos de vista, tenemos un problema de foco. Tenemos muchísimos operadores, pero quizás poco foco para verdaderamente concentrarnos, y hay que establecer mecanismos de colaboración público-privada donde verdaderamente establecer líneas de trabajo para hacer crecer a nuestras empresas. Creo que es fundamental el debate que va a tener lugar aquí. Creo que saber cuáles van a ser esos ingredientes para que nuestro ecosistema crezca, hay que definirlos y luego ponernos manos a la obra todos para crecer, porque yo creo que sin innovación y sin apuesta clara por la innovación en la industria agroalimentaria, no podremos decir dentro de 50 años que España es una Spain Food Nation. Bea, no te arriendo la ganancia. Tienes aquí a 4 superponentes que van a decirnos mucho sobre cómo poder hacer crecer nuestro ecosistema de verdad. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, María, por estar apoyando siempre este sector. Bueno, pues María ha pintado un panorama que yo creo que todos más o menos somos conscientes. No sé si todos sabréis, o algunos de vosotros habéis podido asistir al panel que estaba teniendo lugar en la otra sala precisamente sobre inversión. Y una de las cosas que dejaba María sobre la mesa es esa fotografía del ecosistema FoodTech español o AgriFoodTech, que no se nos olvide, que pues vivió unos momentos de pujanza bastante importantes, yo creo que como en paralelo al sector en años anteriores, pero en estos 2 últimos años ha registrado
vamos a decir, un parón o una desaceleración, si utilizamos términos políticamente correctos, ¿no? Entonces, yo quería empezar, primero, si podéis, haceros una pequeña introducción de cada uno en vuestra empresa, pero no sé si todo el mundo conocerá la organización que representáis, pero luego continuaremos con una reflexión de por qué hemos llegado aquí, o sea, qué es lo que ha ocurrido, porque puede ser por muchos factores, algunos serán externos y poco controlables, pero probablemente también hay algunos internos que tenemos que hacer examen de conciencia. Así que, Carlos, si quieres, ya que te he quitado el sitio, te he hecho cambiar, empezamos por ti y continuamos y hacemos ese primer diagnóstico de por qué estamos en este momento. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Pues, mi nombre, como veis en el panel, es Carlos Franco, trabajo en CEDETI. El CEDETI es el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación y, como imagino que muchos sabréis, es una entidad pública empresarial, un organismo público, dependemos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y somos la principal entidad dentro de la Administración General del Estado para apoyar, promover la I+D+I empresarial, la innovación en las empresas, ¿no? Contamos con todo tipo de ayudas públicas, ayudas para proyectos específicos finalistas, individuales en cooperación. Tenemos también apoyo para que las empresas puedan internacionalizar su tecnología y quizá lo que hablemos hoy más, también tenemos una labor muy importante, entiendo, en el fomento del emprendimiento de base tecnológica y ya desde hace bastantes años, y yo creo que con éxito, creo, modestamente, estamos trabajando con capital riesgo. Tenemos aportaciones muy importantes, dotaciones muy relevantes del presupuesto general del Estado, de los presupuestos del Estado, para, digamos, articular un fondo de inversión propio y también movilizar otros fondos de inversión, que quizás sea, desde nuestro punto de vista, para apoyar lo que hablamos hoy, el escalado de las startups, spin-off, EBTs, digamos, nuestro principal apoyo. ¿Y tu diagnóstico? ¿Por qué estamos aquí? Y rápidamente, porque tenemos que continuar con la mesa, pero por lo menos una pincelada de cuál es tu impresión, tu visión de por qué estamos en esta situación así un poco de impasse. La mía es optimista. Yo no sé si, bueno, mejor que habléis los que estáis más. Yo estoy en el terreno también, pero la mía es optimista porque yo vengo aquí, veo un montón de startups, de spin-off muy potentes, con muy buenas ideas. Hay muchas incubadoras bastante especializadas, las corporate están entrando a apoyar empresas, que vayan de la mano de ellas. Yo quizá haya un impasse porque a lo mejor vivimos una mini burbuja, pero yo lo que veo no lo veo aquí, y nosotros seguimos recibiendo pues propuestas muy interesantes, puramente agrotech, foodtech, pero también de otros sectores que aplican sus tecnologías al ámbito agrotech, foodtech. Entonces, yo no soy pesimista, yo no sé si lo compartís o no. Bueno, estamos aquí, sobre todo, en más que ser pesimistas o optimistas, en el reto del escalado, ¿no? Del decir, cuando llegamos a esa fase de que tenemos mucho embudo, y el embudo lo estamos viendo aquí, pero cuando llegamos parece como que cuesta llegar a ese nivel, ¿no? Y eso es un poco el análisis que queremos hacer. Claro, de ahí viene un poquito lo que antes te comentaba. Estamos nosotros ahora, sobre todo, haciendo hincapié en la parte de fondos de inversión. Fondos de inversión para esa fase, ¿no? Para que ese valle de la muerte no sea para que muera la empresa, ¿no? Sino que podamos inyectar recursos, fomentando la colaboración público-privada, atrayendo fondos del sector privado para que precisamente se pueda escalar. Porque sí que es verdad que en las fases previas las empresas están ahí, salen, hay buenas ideas, pero tenemos que intentar acompañarlas en esa segunda fase. Y nuestra apuesta es, en este caso, el capital riesgo, porque tenemos instrumentos muy interesantes para el escalado, pero para empresas, digamos, ya más convencionales, empresas que ya están en expansión, empresas más consolidadas. Nuestra apuesta por startups es el capital riesgo. Luego hablaremos un poco del capital riesgo. Bosco, una pincelada de qué hace MOA y un poco tu diagnóstico desde la propia experiencia. Nosotros somos una empresa que nos llamamos MOA Foodtech, que estamos en Pamplona y básicamente empleamos biotecnología e inteligencia artificial para desarrollar ingredientes sostenibles, funcionales y nutritivos. Y yo no estoy tan de acuerdo contigo del sector. Bien, que haya un debate. Está bien, está bien. Creo que el sector está dándose con un golpe de realidad. Los tiempos en la industria agroalimentaria son mucho más largos de lo que las empresas creían. Las startups de foodtech no somos unas fintech, nosotros necesitamos infraestructuras y en muchos casos esas infraestructuras no existen y las expectativas de crecimiento y las expectativas de llegada al mercado que se prometían durante estos años pasados no se han cumplido. Y yo creo que hay, pues por ponerlo bonito, sí que hay esa fase de reestructuración o de consolidación
pero creo que ha habido muchas promesas que no se están cumpliendo. No obstante, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el interés de la industria es más todavía que los años de bonanza del sector. Pero bueno, dada la situación de consolidación y demás, creo que ahora hay muchos ejemplos y va a haber muchos ejemplos de cómo las startups como nosotros o en otros países van a ser capaces de escalar y de llevar sus productos al mercado. Nosotros aquí creemos que hay esta reestructuración. Ahora bien, en Estados Unidos la situación es mucho peor. Ahí sí que no se cuentan con Cedetis, no se cuentan con EIC. ¿Y menos ahora? Y menos ahora. Entonces ahí el sector foodtech nos miran a Europa con envidia casi. Pues normalmente era al revés, ¿no? Pero están cambiando las tornas. Bueno, pues yo soy Julia. Claudia Jiménez, yo soy una de las partes del Swan Lab AgriFoodTech. Es un fondo que creamos hace 3 años para invertir exactamente en esta industria, porque creemos que hay una oportunidad brutal en la industria foodtech en España y que lo que hace falta es capital para avanzar. Con lo cual yo estoy de acuerdo tanto contigo como contigo. O sea, por dar un dato, el año pasado, en el 24, la inversión en foodtech fue a nivel global más o menos la mitad que el año anterior, tanto en número de euros invertidos como en número de proyectos financiados. En España fuimos no tan graves, solamente decrecimos un 20%. Dicho esto, el tamaño medio de la ronda fue bastante mayor que lo que se habían financiado anteriormente, con lo cual para mí el diagnóstico es que el interés sigue estando ahí, pero los inversores buscan empresas un poco más maduras y más consolidadas. Un poco con lo que tú estabas diciendo, se han dado cuenta de que los tiempos son más largos, se necesitan infraestructuras, con lo cual para llegar a los términos que necesitan fondo de desinversión en 5 a 10 años, necesitamos invertir en empresas un poco más maduras. Entonces, sigue habiendo muchísimo apetito, pero el inversor se ha vuelto más exigente. Invierte en subsectores muy claros y tiene unos requisitos muy claros de equipo que necesita invertir, el equipo tiene que tener una visión global desde el día 1, una visión de mercado, tener muy claro su modelo de negocio. Bueno, tiene una serie de requisitos que después pasamos por ahí si queréis, pero entonces concuerdo con los dos. Y concuerdo mucho contigo, Carlos, o sea, el CDT ha sido instrumental en toda la financiación de startups, pero llega un momento en que, como te ha pasado a ti, la compañía necesita industrializar, necesita internacionalizar y el dinero de subvenciones no es suficiente y tiene que tener capital privado. Y para mí, el gran problema ahora mismo en España está en la carencia de capital privado. Ahora entraremos entonces para preguntarnos por qué hay esta carencia de capital privado. Carmen. Buenos días a todos, sobre todo dar las gracias a Kilómetro Cero por la invitación al día de hoy. Yo soy Carmen Ovejero, soy la directora del Departamento de Agroalimentación y Bioeconomía en FI Group. Somos una consultora de financiación de la I+D+I, somos líder dentro de las consultoras y dentro de los roles que hay, aparte de estar dentro del ecosistema, es intentar que las subvenciones o la financiación pública lleguen a todas las empresas, tanto la corporate como la startup. En esto tenemos la visión un poco desde fuera, objetiva, porque estamos al tanto de las normativas y regulaciones como de la parte más del día a día de las empresas, de la lucha que tiene la startup por salir a mercado, como de las corporate por intentar hacer esas inversiones un poco a riesgo a un inicio, porque es una apuesta que tienen que hacer. Y también hablando un poco pues, con CEDET y otros organismos públicos para mejorarlo, dar visibilidad de cómo podrían ser estas herramientas de financiación. En cuanto al paradigma que nos engloba aquí un poco, ha habido una recesión un poco porque el COVID nos ayudó muchísimo a entender que el sector alimentario era estratégico, ya se sabía por el PIB que aportaba, pero hasta que no vivimos aquella situación casi no lo palpamos y a partir de ahí se hizo unas apuestas, gracias a los fondos Next Generation, en donde han habido una serie de convocatorias que se han aproximado más al sector. Digo más o menos porque sí que es verdad que la startup no ha podido optar a casi ninguna, a ningún PERTE, pero que sí que financiaba todo lo que era más el CAPEX, que es lo que faltaba ahora mismo en la brecha de la financiación pública. CEDETI, ENISA, todos los que son los startups conocen muy bien las herramientas y se apoyan en ellas, pero eso tiene una limitación, que son pruebas de concepto, prototipos. La clave es esa fase posterior, Claro, ¿no? es una fase previa que incluso hace demostrar que tiene una viabilidad, pero para dar el salto, digamos, al escalado industrial es donde nos encontramos con una ausencia de herramientas públicas. ICEX con CEDETI hace muy buen linkaje para ayudarles incluso a la parte de
cómo hasta dar ese salto internacional, pero aquí se tienen que meter otros ministerios como es el MAPA y Mintur para traccionar herramientas que sean coinversiones industriales en donde haya una colaboración público-privada, no excedemos a las corporate que tengan que aportar ese capital privado, pero que no sean los principales que apuesten, porque entonces el poder de negociación de la startup hay un dilema entre el know-how y la propiedad intelectual y la inversión pura y dura financiera. Entonces, nosotros lo que intentamos es dar esta visibilidad a los diferentes ministerios con diferentes informes estratégicos, que incluso la Estrategia Nacional Alimentaria que impulsó el MAPA, como el Spain AgriTech Foodtech Nation que está impulsando también el ICEX y el MAPA, se intenta ver cómo se puede linkar todo el ecosistema para que startups, centros tecnológicos, corporate, incluso fondos de inversor vayan a una y no haya esa dispersión también en el contenido de la innovación. ¿Os parece que cuando hablamos de ecosistemas, fíjate que estamos nombrando casi siempre a los mismos, pero estamos nombrando que hay un gap ahí, luego miraremos si solo es industrial, pero en principio vamos a ver el industrial, es posible que haya que incorporar a ese ecosistema otro tipo de agentes que puedan aportar ese know-how, ¿no? Y estoy pensando ahora, por ejemplo, en copackers, ODMs, otro tipo de capacidades industriales intermedias que puedan sentirse formar parte de ese ecosistema que normalmente no los tenemos muy en mente, ¿no? Estamos pensando simplemente igual como que son entes oscuros que nos pueden ayudar a producir, pero casi un poco como marcas blancas, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto tendríamos que a lo mejor decir, oye, hay que ampliar este ecosistema, porque lo que es cierto es que hay un hueco. Hay un hueco en ese pasar del momento piloto al momento industrial. Los industriales sienten pánico de llegar más abajo porque no está aprobado, las startups no pueden llegar todavía. Ahora mismo no hay capital para financiar infraestructuras propias. Lo hubo hace 3 años, pero ahora mismo no lo hay. Entonces, no sé qué soluciones proponéis ahí para esto, ¿no? Porque yo creo que a lo mejor capacidad productiva hay, simplemente igual hay que encontrarla, adaptarla, mejorarla. ¿Qué papel podéis jugar cada uno en esto y en otras partes las administraciones, ¿no? Bueno, nosotros en los programas estratégicos que tenemos, por ejemplo, el programa Misiones, Interconecta STEP, ahí son programas que apoyamos grandes consorcios de empresas estratégicos con unos focos claros sobre unas misiones, unos retos, unas tecnologías. En este caso sí que pueden acompañarse en esos consorcios de empresas porque financiamos agrupaciones a medianas, grandes empresas que hacen un efecto tractor, pero también en el consorcio puede haber pymes y sobre todo empresas de base tecnológica, ¿no? Que son las que van a aportar, además de los centros de investigación, las que van a aportar tecnología y conocimiento. Entonces sí que tenemos algunos instrumentos que permiten, en este caso subvención, es un instrumento clásico de la administración. No solamente el dinero, ¿no? Sino esa capacidad de... Claro, y en este caso van a ir en un conjunto, es un proyecto integral donde cada uno va a aportar sus capacidades para un objetivo común, normalmente objetivos a medio y largo plazo. Entonces, ahí nosotros sí que vemos cabida a la startup, a la spin-off dentro de esos consorcios. Y a diferencia de los proyectos CETI habituales, donde son ayudas en forma de crédito con tramos de subvención, donde hay un estudio financiero, en estos casos más estratégicos apostamos por la subvención porque no hacemos un estudio financiero a empresas, lógicamente, con jóvenes que no podrían responder en la devolución de otro tipo de ayudas, ¿no? Entonces, vemos que esa puede ser una opción. Otra opción que a veces se trabaja, siempre dicen que la mejor financiación es un cliente, ¿no? Pues en proyectos CEDETI apoyamos nuevamente sin problemas, lo conoce Carmen perfectamente, a pymes, medianas y grandes empresas en proyectos a veces proyectos muy punteros, donde pueden subcontratar perfectamente, no solo a centros de investigación, sino a spin-off, startups, para que aporten, digamos, ese componente tecnológico, ¿no? En ese caso, el responsable de la ayuda, el beneficiario, es la empresa que lo plantea, que puede ser una pequeña, mediana o grande, y la startup va a aportar sus conocimientos. Llegará a un consorcio, a un acuerdo de colaboración, viendo cómo se protege la tecnología, quién va a ser propietario de lo que se haga, pero es una forma también buena de incentivar nosotros indirectamente a que una empresa pueda subcontratar a una startup spin-off. Y después, bueno, si quieres más, ya lo dejo para no alargarme demasiado, lo que más confiamos en que pueda ayudar a escalado, que es, digamos, con los recursos públicos en capital riesgo, apalancar recursos del sector privado y fomentar en este caso la colaboración público-privada, que de esto, bueno, tú lo conoces muy bien.
de vuestra parte? ¿Cómo lo veis? Yo creo que el ecosistema tiene unas bases sólidas, y hablo de España, que es donde estamos, porque nosotros, por ejemplo, hemos sobrevivido toda esta fase clave de startup gracias a agentes como el CDT y a inversores privados como Swan Lab. A nosotros eso nos ha dado, bueno, ese oxígeno para resistir y llegar a escalar. Pero en nuestro caso ha sido clave las colaboraciones con los industriales. No tanto co-packers. Me consta que ha sido uno de vuestros claro, y quebraderos de cabeza, ¿no? Sí. Encontrar ese socio industrial que te permitiera Claro. crear tus propias infraestructuras. Y luego lo que pasa en la industria agroalimentaria es que es una industria muy competitiva, muy de márgenes y muy de volúmenes. Una startup, por mucho que consiga montar su propia planta, para ser alguien en la industria tiene que pensar mucho más en grande. Nosotros, por ejemplo, eso lo estamos atajando a través de alianzas con grandes industriales, como tenemos ahora con una empresa italiana que es Barilla, con la que trabajamos, con Viscofan, que también es nuestro inversor, y yo creo que esa es la forma. Y los casos de éxito que estoy viendo por ahí siempre tienen unas alianzas muy estratégicas que normalmente son clientes, lo que tú dices, que esas alianzas te permiten a través de una colaboración con un industrial, puedes monetizar esa colaboración, por lo tanto también tienes una fuente de ingresos y tener acceso a sus volúmenes y herramientas para escalar. Y también quiero dar un ejemplo de que pasa en España, que estos no han ido de la mano de un industrial, pero sí han ido de la mano del CDT, que es Tebrio. Es una empresa que está en Salamanca, que hace proteína de insectos, y estos, al contrario de lo que he dicho, sí que han sido capaces de, a través de inversores privados únicamente y con CDT, montar una planta que están planteando producir 100.000 toneladas al año. Ese es el cambio que al final estamos buscando. Ellos han ido más solos, nosotros, nuestra clave del éxito, que nos queda mucho por demostrar de momento, pero nuestra clave es colaborar con industriales. Mira, nosotros creemos que los industriales son vitales en este ecosistema, tanto si van en alianzas estratégicas con startups y les hacen que tengan las primeras ventas y validación de producto, son claramente clave. Creo que pueden tener otro papel. Nosotros hemos estado los últimos 6 meses haciendo una serie de entrevistas, hemos entrevistado a 40 de las grandes empresas agroalimentarias españolas en un libro blanco que sacaremos la semana que viene y que os haré llegar. Y lo que hemos visto es cómo ellos responden a los retos que tiene la industria agroalimentaria y que hemos visto que hay muchísima inversión desde parte de las corporaciones, hacen muchísimo esfuerzo en invertir, pero tienen algunas dificultades en identificar empresas que sean susceptibles de inversión o de colaboración. O sea, en la identificación, en la transferencia de la universidad a realmente a ser una empresa viable hay dificultades también, y eso lo que lleva es a fragmentar mucho, la poca inversión que hay, fragmentarla. Entonces, nosotros creemos que un papel clave que podrían jugar es apoyando, como hacéis vosotros desde el CDT, instrumentos de colaboración público-privada, como puede ser un fondo de capital riesgo, entrando a apoyar ahí y desde ahí poder aunar esa inversión para identificar champions en cada uno de los subsegmentos que puedan escalar y no solucionar un problema muy puntual de cada una de las empresas. Al final tenemos 10 empresas de inteligencia artificial haciendo lo mismo con una sola empresa, pero ninguna logra escalar para volverse un national champion y que pueda realmente destacar a nivel global. Entonces, lo que nos gustaría es poder aunar eso y crear champions más grandes. Voy a ir escueta un poco en el contenido. Yo parte de la visión es, dentro de la palabra ecosistema, los hubs tecnológicos, como pueden ser centros como AINIA, CNTA, Kilómetro Cero, que tienen e impulsan aceleradoras de startups, porque sí que es verdad que se necesitan esas alianzas industriales, pero para que la startup llegue a esa industria necesita cómo abrir ese contacto. Y Puerta Fría puede ser una pasarela, pero al final el nodo de conexión que hacen estos hubs es muy importante, no solo porque te establecen ese business plan más a nivel internacional y te orientan sobre normativas regulatorias, que además es un sector muy atacado en este sentido por la seguridad alimentaria, sino por el acceso que tienen a las corporate y que al final, si vienes referenciado por una parte, te ven o te escuchan de otra manera, que no como una iniciativa al aire, que al final vemos muchísimas iniciativas y que algunas tienen más viabilidad o no, dependiendo de la línea estratégica de cada empresa.
Y luego ya no me olvido de la parte institucional, que sin unas herramientas insisto, que sean subvenciones o préstamos blandos, nosotros como consultora también ayudamos a acelerar que esas inversiones o esos proyectos salgan a flote, como el caso de éxito de MOA, gracias a un CEDETI, o puede ser a otros como puede ser la parte del PERTE. Si no tenemos esas herramientas para ofrecer, la industria tiene un peso añadido que es sacar su producción, ser competitivos en el mercado y además intentar abrir nuevos negocios o nuevas líneas más sostenibles o con la exigencia que marca Bruselas, que también es un peso más de invertir propiamente. Una de las conclusiones de ese libro blanco que mencionáis que señala como esa cierta visión un poco cortoplacista de la industria que está como siempre intentando resolver los problemas que tiene del día a día y le cuesta a lo mejor tener una visión como... Pero no es cortoplacismo, yo no creo que sea cortoplacismo, lo que pasa es que cada empresa se enfoca en su problema muy específico. Claro. Pasaba lo mismo en biotecnología, cuando se hacían ensayos en clínicas, cada investigador hacía un ensayo de 5 pacientes, que al final no tenías una N suficientemente grande para tener significancia estadística. Cuando se empiezan a unar y en vez de 5 estudios haces 1, pero con una N más grande puedes tener un medicamento que llega al mercado. Lo mismo pasa acá. Las empresas tienen casi todas retos similares, pero en vez de enfocarnos cada una en solucionar nuestra parcelita, buscar aquellas tecnologías que pueden escalar. Pero en este sentido hay un factor que es el geopolítico, que también hace que las normas del juego cambien. Es decir, se utiliza aranceles como punto de partida, en este caso con China, sector cárnico, sube Trump a las elecciones, entonces nos hace un paradigma completamente diferente que las empresas industriales se van adaptando también al momento. Por eso también la dificultad de las industrias por apostar por startups, o sea, por entender todo un poco el paradigma. Cuando hablamos de escalado, generalmente nos centramos mucho en esta parte industrial y yo creo que hay 3 factores, ¿no? Uno, la propia tecnología que sea capaz de escalar, que hemos hablado industrial. Pero hay otra parte del escalado que es el escalado de negocio, ¿no? La llegada al mercado, que podemos tener unas fábricas maravillosas, pero si no tenemos una estrategia, un modelo de negocio, una capacidad de llegar al mercado. Entonces, ¿cómo estamos en España en esto? Tenemos visión, tenemos que aprender más, tenemos que fijarnos más en otros, tenemos que ser más ambiciosos y tener esa visión hacia afuera. Y te voy a preguntar, Claudia, a ti, que a lo mejor por esa visión que podéis tener de startups en España y en otros mercados, ¿cómo estamos en eso y qué necesitamos mejorar en la parte de llegada a mercado, en escalado para llegar a mercado? Yo creo que en España tenemos una base tecnológica impresionante, o sea, realmente tenemos muchísimo potencial. Nosotros, si vemos 10 empresas que empezamos a ver el modelo de negocio, con por lo menos 4 o 5, si no más, la primera discusión es, oye, ¿cuánto dinero estás buscando? No sé, lo que me digas, 1. Vale, pero ¿realmente necesitas 1? ¿Qué quieres hacer con ese 1? No, es porque voy a hacer esto hasta acá. Vale, pero ¿cuánto necesitas para comerte el mundo? O sea, seamos ambiciosos. Yo creo que nos falta una visión más, me quiero comer el mundo con mi tecnología y soy capaz de hacerlo. Entonces, con la mayoría de las empresas en las que estamos invirtiendo, terminamos rehaciendo el business plan para realmente ver cuánto necesitamos para que el fundador no esté buscando dinero cada 6 meses, sino se esté enfocando en llevar adelante a su negocio y poder internacionalizar y escalar y comerse el mundo. Entonces, eso es una de las cosas que nos falta, yo creo. Bosco, por tu experiencia. Yo creo que en España y quizás también en Europa tenemos ese riesgo de las startups, encajamos en todos los topics. Somos innovadores, somos sostenibles y cabe el riesgo de que las startups se acomoden en las subvenciones y en las ayudas públicas. Lo que tenemos que estar pensando es en esa visión más ambiciosa, en cómo reducimos costes, en cómo podemos ganar volúmenes, en cómo de verdad podemos generar un impacto en la industria, y coincido totalmente. Yo creo que al final hay muchas... todo este tipo de proyectos y colaboraciones y subvenciones son súper interesantes y, por ejemplo, en nuestro caso, gracias a ellas estamos aquí, pero ahora mismo la responsabilidad del sector foodtech y de una startup es convertirse en una scale-up y tener esa ambición y ser una empresa competitiva. Y ahí es donde quizás haya más riesgo ahora mismo en el sector. Bueno, pues yo creo que con esta reflexión estamos ya justo fuera de tiempo, nos quedamos. Tenemos muchos mimbres, tenemos la tecnología, tenemos el ecosistema. Quizá andamos un poquito escasos de ambición o necesitamos unas vitaminas de ambición, pero bueno, pues tenemos muchos elementos aquí y muchos actores
para conseguir ese objetivo, que es pasar de ser una startup a una scale-up. Muchísimas gracias por vuestra Muchas gracias a contribución ti, Beatriz. y continuamos.